Señor. Entonces, hermano, vamos a ir a la palabra en el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a leer el principio, versículo 17 al 18. El libro de Santiago, versículo 17 al 18. Santiago 5, versículo 17 al 18. Vino a mí mi palabra recordándolo mientras nos reunimos a orar este día viernes por la tarde con mi hermana Sonia, mi hermana Miriam también. Fue muy bonito. Me hicieron recordar ellos mi primer mensaje, recordando las cosas de lo que sucede en la iglesia. Me hicieron recordar cuando yo pregunté al Señor en oración, Señor, es complicado. Es el primer mensaje que me manda a pastorear a la iglesia y hermanos que no me conocen, pero si tú lo conoces, gente también que no conoce aquí, te dije, Señor, ¿qué predico yo? Algo que uno siempre tiene que preguntarle al Señor. Y vino a mí y le contaba y recordaba que dijo el Señor, el Salmo tan guau. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el inicio para cualquier cristiano evangélico, para aquel que nació nuevo, que se convirtió, que recibió a Cristo como único persona salvador. Ese es el principio. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Cuando se pierde eso, venga. Y estamos hablando de en el caminar. Como le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a caminar por el desierto y se fueron quedando fácilmente perdidos en el temor a Dios. Y muchos murieron en el camino. Eso es peligroso. Y eso puede suceder en la iglesia. Es lo mismo, hermano. Esta es una caminata de nosotros con Dios hasta el fin. Y en el camino muchos hermanos quedarán, no como algunos reformados que dicen que la salvación no se pierde. Sí se pierde, la Biblia lo dice. Si no, no lo diría el Señor. Reflejado en el pueblo de Israel. Yo siempre hablo a través de eso. Muchos en el camino murieron y no llegaron a ver la tierra prometida. Por volver al mundo, a la idolatría, al pecado. Por eso dice que el principio es ese. Eso es un verso muy profundo eso. Amén, hermano. Entonces dije, mi esposa es testigo, me acosté tarde, igual que ustedes viendo estos programas que se estaba dando. Y me acosté tarde, nunca veo tan tarde. Y desperté a las 4 de la mañana con un sueño atroz también, mi esposa. Estaba transpirando, hermano. Y estaba helado el cuerpo. Me dice, está helado, pero estoy transpirando. Sudando. Y dije, pero está helado. Y me dice, ¿cómo puedo estar en esa condición? Transpirando, mi cara mojado. Y me tocó esto, pero está helado. No sé qué pasa. Me desperté y dije, estaba preocupado, ¿te traigo agua, no? Y en ese momento vino esto. Y me quise levantar, pero el Señor, estoy cansado. Me quería levantar, Señor. Algo quería decirme, Señor, pero sí, dime. Entonces me dijo, teme a Dios y les irá bien. Y me levanté y lo primero que escribí en la mañana, para no olvidarme, quería tomar un lápiz y dice, teman a Dios y les irá bien. Siempre, temer a Dios es el principio. Entonces vamos a leer Santiago, capítulo 5, versículo de 17 y 18. ¿Bien? Dice su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Manténgase, hermano. Y usted sabe, como tengo costumbre en otra versión, que dice así,
Elías era un hombre con debilidades, como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Amén. Hermanos, y las personas que oran, esto no es por el tiempo, ni la antigüedad, ni nada que tiene que ver con eso. Muchos hermanos dicen, yo soy antiguo, no necesito. Y son los que más necesitan su palabra. Yo recuerdo que les conté a usted que la primera iglesia que llegué, recuerdo ese testimonio de aquel hermano que tocaba la trompeta y me contaba. Y él salía cuando iniciaba el pastor, hacía lo que yo estoy haciendo, leyendo la escritura, y él se jactaba y salía. Y a veces me tocó la bendición de la portería y me llamaba la atención. Yo decía, hermano, ¿por qué tú sales? Un hermano anciano, digamos joven como yo, porque tenía mi edad. Pero él en ese entonces tenía esa edad. Y dijo, no, yo me sé lo que va a predicar el pastor. Ya lo sé lo que va a predicar. Dije, hermano, yo era nuevo, podía haber afectado eso a mí. Podía haber afectado, sin lugar a dudas. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Y salía. Terminaba la palabra, exponer la palabra del pastor, y él entraba y tomaba completo y el pastor lo veía. No sé si algún día le llamó la atención, le dijo, porque en realidad el pastor, si de eso, no debería tenerlo en el coro, simplemente. Así de simple. No debería haber estado en el coro, porque él no merece estar alabando a Dios y saliendo y despreciando la palabra, que es lo más importante. La profeta mayor es la palabra. Entonces no debería. Después uno, cuando madura, va entendiendo la escritura, él debe decir, no, hermano, sabe que tú, cuando vengas, en la última banca allá atrás, en disciplina. Porque es una falta de disciplina y es un mal testimonio para todos los hermanos, nuevos y aún antiguos. Que dirían, imagínense, hermano, que todos los pensaran con él, la iglesia se queda con 4 hermanos nuevos. ¿A quién le predican los 4 hermanos nuevos? Y los demás todos fuera porque ya me lo sé. Puede ser eso. El menospreciar, ya, bueno. No, si fuera la diga, tocó ya, así que ya me hace esa palabra. Todos los panderistas, todos para afuera. Oscuridad, Señor. Bueno, continuando, hermano, estos versículos recalca y subraya la humanidad de Elías, que dice que era un hombre con debilidades como las nuestras, igual que las tuyas y las mías, siendo un hombre tremendo de Dios, pero un hombre que tenía, dice la Biblia, debilidades. Muchos se justifican, si Elías sí que también. Es como lo que estoy diciendo. Pero Elías era temeroso de Dios. Esa es la diferencia. ¿Tendría temor de Dios aquel varón, hermano? Sin lugar a dudas, no. Es un ejemplo claro, no tiene temor de Dios. Porque los años le hicieron jactarse de lo que él tiene, del don que le dio para tocar la trompeta. Ojalá me lo diera Dios a mí. Estaría tocando la trompeta todo el día. Para Dios. Entonces no tenía temor de Dios, indudablemente que no. Entonces dice que Elías tenía debilidades como las nuestras. Los versículos destacan la humanidad que tenía él, que a pesar de su gran fe, como Dios lo usó, era un hombre común, como una mujer común, normal, como usted, hermana, y como yo. Un hombre común, con dones de Dios, como el don de mi hermano para tocar la guitarra para Dios. A Dios le agrada al Hijo del Señor. Yo sabía eso. Pero a veces el hermano tiene que decirle el Señor para que entienda. Yo decía siempre, me agrada. Pero Dios dijo, yo no le voy a decir yo, mi padre, porque es así, hermano.
queremos que Dios nos hable y gloria a Dios. Que es así, Dios es bueno. Y dice que es una persona con mucha debilidad, emociones, como las que tenemos nosotros. Todos los cristianos nacidos de nuevo, hijos de Dios, no del mundo, estoy hablando de los cristianos, de su pueblo. Elías era su hijo, era un profeta de Dios. En resumen, debilidad y tentaciones iguales a las tuyas y a las mías. Nadie de nosotros que estamos aquí podemos decir, ay no, Señor, yo no tengo tentación. Eso es mentira. Todas las tenemos. Entrego el vuelto o no lo entrego. Se tienta uno, lapsa, pero camino los pasos. Tengo temor de ti, Señor, y devuelve la luca. Así es, hermano. Y dice uno de comprar un bote con huesillo. Después se arrepiente. Un bote con huesillo. El aito. El aito, medio con 20 euros del kilo. Le cuento lo que me pasó. Varias veces me pagó el Señor. Así que el bote con huesillo me lo compraba de mi bolsillo. ¿O no? Entonces, todos tenemos tentación, hermano, iguales a las que tenía Elías, quizás no con la bota con huesillo de otra manera. A diario, todos los días. Y aún, hermano, en el diario vivir, ¿por qué vino esto, hermano? Todo lo que nos sucede, uno tiene que decir y palpar que se cumple la palabra en nuestras vidas. Nadie puede predicar el evangelio si no lo vive. Así es, hermano. Ninguna persona puede predicar si no vive la palabra. Por eso cuando uno le habla, yo no vivía, hermano. Dios tiene poder para sanarte, para restaurarte. Dios lo hizo conmigo. En circunstancias que ocurren a diario. Mi esposa el otro día me retó, porque estuvo a punto de salir el viejo hombre, como decía el hermano Jaime, que le pasó algo también. También me ocurrió a mí, entonces dije, voy a orar por él y por mí. Estamos en capilla. ¿Por qué? Le voy a contar. Íbamos a donde mi hijo parece que iba, ¿sí? Pero ahí íbamos saliendo de la casa. Y un poco apurado. Y yo salí tranquilo, y viene un perrón detrás y me empieza a tocar la bocina, pero ¿qué? ¿Está loco? Si yo salí y vi atrásito para buscar un lugar, había un taco tremendo. Y entonces empezó el viejo hombre, hermano. Y te sabes lo que hace el viejo hombre. Baja el vidrio, o gesticula o dice algo. Y yo no la hacía. Entonces dije, Señor, esta palabra para mí. Años y años. Entonces mi esposa se asustó un poco y me dijo, está ñiñado, amor. Y fue suficiente para mí. Bueno, entonces ya dije, está bien. Está ñiñado, te refería a eso. Entonces estuve a punto y después me acordé, Señor, yo no soy esa persona. Así que me fue a pensar que volvió detrás a molestarme. El enemigo es así, hermano, vuelve a la carga para sacarte de ahí. Dice, todo un testimonio de vida. Volvió a la carga y se tiró con todo. Mi esposa se asustó, me buscó. Y eso que un camión de en medio y miré por abajo para ir a hacer algo. Ahí fue cuando, entonces como yo intenté, dije, sí, aquí lo vi y se cae. Por mí. Le digo, aquí lo voy a pillar. Y se salió y volvió y se tiró el auto hacia mí. Y me tiró aquí. Entonces, Señor, miraré a Jesús. Ahí dije, Señor. Y se fue solito. Volvió y se fue detrás con el dedo. Yo le quise, Señor, tómalo, Señor, pues se lo tira al canal. No lo hace por mí. Dios lo hubiera hecho por mí, entonces dije, Señor, yo no sé, haya salido. Que siga su camino, Señor. Gloria al Señor por ello. Debilidades. Y te las tienes también. Entonces te están pasando rollo que lo que hicieron el día de ayer. Que dijeron que hablar. Todo lo sabe. Pero no puede justificarse uno de eso. En absoluto. Son debilidades y tentaciones iguales a las tuyas, las que tenemos a diario vivir. ¿Quién fue este gran profeta Elías?
Fue un profeta de Israel en el siglo IX a.C., conocido por defender la adoración a Jehová, a Dios, contra la idolatría en el reino del norte. Su ministerio se centró en llamar al pueblo al arrepentimiento. Como nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Decirle a las personas, a la familia, a quien quiera escuchar de ustedes, que se arrepientan de sus pecados. Eso es. Y oramos para decirle, Cristo te ama. Jesús está esperando que te arrepientas y vayas por este camino. Que aunque tendrá debilidades, con Cristo todo se puede. Con el Señor todo se puede. Entonces, Dios lo usó en gran milagros. Muchos milagros. Sobre todo, ¿se acuerdan ustedes del Monte Carmelo? En este evento de Elías retó a 450 profetas falsos que eran de otro Dios, el Dios de ellos, a que ellos hicieron una hoguera, estos 450 profetas falsos, que profetizaban a Israel cosas mentirosas. Entonces Dios lo mandó a decirle, oye, todos esos profetas que tienen dioses falsos, no yo que soy el Dios de Israel, están prefiriendo a ellos porque le están profetizando cosas bonitas, puras bendiciones. Como los profetas que hay ahora. Vaya a prosperar, te hay viento este año y date vuelta con la maleta porque vaya a bajar para todos lados. ¿Qué sé yo? Profetas falsos. Entonces le dijo a esos 450, enciendan una hoguera. ¿Recuerdan ustedes eso? Y con todo. Y se hicieron hasta atajos, se pegaron, se golpearon, se descabezaron, quedaron todos machucados. Y el Dios de ellos no respondió. Ahí estaba todo sanito. Y Elías nunca se sintió hoguera. Más encima, ¿se acuerdan usted que Dios le hizo a Elías? Mojen todo, le dijo. ¿Cómo estarían asustados eso? Mojen todo y echen agua alrededor, hagan una cosita como se le hacen los árboles, una tacita. Echen agua. Y dije, ¿qué Dios tendrá? Y oró, y Dios envió el fuego del cielo para consumir el sacrificio, el agua y todo. Y se achubascaron todo. Demostrando que Él era el único Dios verdadero. Y cuando ustedes están en Primera de Reyes, que lo busquen, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, hermano, el versículo 39-40. Solo para que recordemos. Primera de Reyes, para recordar. Capítulo 18, versículo 39-40. ¿Recuerdan ustedes? Solo para recordar, dice, viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Sidón, y allí los degolló. Bueno, el 38, ¿dónde estaba eso? 37, arriba hermano, dice, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Así usó Dios a Elías, hermano. Y después murieron esos profetas falsos. Dios usó a este profeta que era de esa manera, recuerden ustedes, como era en el principio, él tenía esos problemas. Al final, hermano, de su vida, Elías no murió. No murió.
¿qué nos va a pasar a nosotros? Le dije, Señor, ojalá que venga. Cuando Cristo venga, y pienso en ustedes, en mis hijos, en mis nietos, en la familia de ustedes, digo, Señor, falta. No quiero ser egoísta, pero espero que cuando estemos todos, nos vamos, Señor, en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos nos lleve el Señor. Y así llevó el Señor a Elías, como el rapto que va a haber de la iglesia. Muchos lo toman como una referencia. Debe ser así. Dice que al final de su vida Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, como nos va a llevar a nosotros. En un torbellino, en un carruaje de fuego, ante la mirada de su sucesor, el profeta Eliseo. Veamos en Segunda de Reyes, hermano. Un poquito más adelante, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, perdón, 11. Segunda de Reyes. Perdón, hermano. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 2. Perdón. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Bien? Ahí sí estamos. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice, y aconteció que yendo a ellos, iba caminando Eliseo con Elías, es decir, que yendo a ellos y hablando por el camino, aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. El 12 dice, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Así Dios se llevó al profeta Eliseo. No conoció la muerte. Siempre digo, Señor, qué envidia por Eliseo. No tiene de envidia, hermano. Santa, espiritual, obviamente. No de egoísmo del enemigo. Así que nos vayamos todos como Elías. Así se llevó el Señor a Elías. Espero que nos vayamos todos así, hermano. A pesar de su poder que tenía Elías, también experimentó momentos de duda y temor. Porque después que mató a sus 450 profetas de Baal, que idolatraban a dioses ajenos, y Dios estaba con él y dijo, hazlo. Dios envió el fuego, quemó el holocausto, más él tuvo miedo después, porque es normal, vino la carne. Cuando no está el espíritu, viene la carne. Cuando vayamos aquí, nosotros salimos a la calle, aquí estamos valientes. Decimos, Dios es aquí, está con nosotros. Pero sin lugar a dudas, cuando vamos a la batalla, vamos a la calle, vamos al trabajo, pasan cosas, suceden cosas. Entonces, cuando pasó ese momento, Elías experimentó duda y temor. Y arrancó, porque Jezabel, la reina, que idolatraba a esos profetas falsos y le predicaban el evangelio y la guiaban, como Salfate en Chile. Y se sintió abatido, solo, triste, le pasó después de eso. Sin embargo, siempre Dios va a ser. A nosotros no nos pasa todo. Nos sentimos a veces así. Nos va a pasar. Sentimos que estamos tristes, solos, abatidos, y que Dios no está Dios. Porque hay momentos que Dios no habla, pero está mirándote. Nunca te abandona. Dios es fiel. Si algo tienen que entender, hermano, que Dios es fiel. Aunque no te conteste la oración, Él está ahí y tendrá ganas de contestar. Dice, no puedo decirle ahora porque todavía no está preparado.
No puedo ahora bendecirlo, no puedo sanarlo, lo voy a dejar con ese aguijón, este duele menos, este duele más, bueno, lo voy a dejar este. Así es Dios. Se hace como Él quiere. Entonces, Dios lo consoló. Después de que arrancó, corrió, él, asustado, temeroso, Dios lo siguió, porque Dios lo miraba, como nos mira a nosotros. Y fue mirando a Elías, ¿dónde iba a ir? Y lo que le pasó. Y le dio nuevas fuerzas el Señor. Siempre nos va a dar nuevas fuerzas. Le consoló y le dio nuevas fuerzas y misiones que cumplir todavía. O sea, así que, olvídate, hermano. Pasa ese momento de dolor que tienes mucha pega todavía. Aunque diga uno, no, yo todavía no aprendo, que no lo ve, no importa. En un momento Dios lo hará. Te preparará. Y tendrás que hablar de Él y honrarlo. Dios te dará las palabras precisas para las personas que te ponga delante. No te menosprecies, hermano. Yo también viví eso. Decía, ¿cómo le hablo a tu hermano? ¿Por dónde parto? Y buscaba acá. No lo hagas. Es bueno instruirte, pero instrúyete con Dios mejor. Todos pasamos por eso. Buscamos instrucción en libros adicionales, en mensajes, en pastores, yo digo que sea mago, estudios bíblicos, etc. Y no digo sábado en absoluto, hermano. Pero si Dios te instruye es lo mejor. ¿Quiénes te creen que los apóstoles fueron a instituto bíblico? ¿Se capacitaron en la universidad? ¿Quién los instruyó? 3 años y medio el Maestro, Jesucristo. 3 años y medio caminaron con Él. Y después, ¿cómo eran instruidos? Orando. Buscando y pidiendo, Señor, la respuesta para ciertas cosas. Dios los instruye. Dios te va a instruir. No busques, sí, de esa manera. Es bueno que así. Yo leía libros y libros y de todo. Es para el infierno, que para el cielo. Y en realidad, al final, la profeta mayor es la palabra. Ahí está. Y como decía mi hermano, un día pasó temprano a verme, la unción y la gracia te la da Dios. Solo Él te da la gracia y la unción. No los libros, ni los instructivos, solo Dios. Y en la oración y buscar de Él. Muchos se jactan de eso. Tienen buen bla bla, como se dice. Pero falta el fuego de Dios, del Espíritu. En Primera Reyes, volvamos, hermano, en 19. Vamos a salir de esos libros, pero siempre lo leamos para recordarlo. Sí, Primera Reyes, hermano, era 19. 19, sí, capítulo 19. Primera Reyes 19, versículo 7 y 8. ¿Sí, hermano? Amén. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Dice: y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y oramos en el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10, que respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba,
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta ella, hermano. Entonces Dios le dio instrucciones de nuevo. Mucho camino que resta. Así que te estuviste un poco medio delicado. Pasaste una prueba un poco complicada. Pero ahora viene lo bueno. Para todos, hermano. Hemos volvido un poco al Martín Vázquez en un rincón, así, hermano. Sin lugar a dudas, estamos de repente con los señores, cuando los combos vienen y vienen. Pero después viene, tira la toalla, ¿quién la tira el Señor? Y ahí salimos a los rounds. ¿Pasa eso, hermano? Dios nos da refrigerio como Elías. O Dios no te ama igual que Elías, igual, hermano. Dios nos ama igual que Elías, igual que Eliseo. En la debilidad de muchas pruebas, a veces solo suele suceder que mengua la fe, la esperanza. Por ende viene el temor a Dios. Se pierde el temor de Dios. Se pierde el temor de Dios. O puede suceder al revés. En un periodo de calma, como decía el silbo, apacible, cuando está tranquilo uno. Y yo estoy bien, tengo trabajo, toda la economía, tengo de todo, el regalo lleno, y despensa llena, estoy tranquilo. No tengo problemas sociales, familiares, económicos. Entonces la relación con Dios empieza a menguar, estoy bien. No necesito buscar mucho de Dios, pues estoy bien, Dios me tiene bien. Es cuando más debe buscar a Dios. Tanto en la prueba que mengua el temor. Dios no existe. Porque estoy demasiado probado, yo no voy, no me habla, no me dice nada y cada día estoy peor. Y pierde el temor de Dios y viene el ofrecimiento del enemigo para ayudarte el enemigo a abrirte una puerta del mundo de nuevo. Juega la polla gol. Vaya a salir de tus problemas. Porque hermano, todavía apuestan. Y van hasta los caballos, uno más. Le ponen Jesús al caballo. Pero nuestra suerte no es simple. Está en Jesucristo, hermano. Cuando uno va en el camino con Israel, y digo que no es hoy la excepción, cuando uno no entiende, no tiene madurez espiritual, va entendiendo que nuestra suerte ya no existe, sino que está en Cristo. Nuestra vivencia, nuestro vivir está en Jesús. Pero cuando uno tiene una vivencia especial, como decían del Señor, mi esposo, cuando una persona se vuelve radical, es cuando uno realmente tiene una experiencia, un encuentro con Cristo totalmente. Cuando Dios te habla y te dice: Señor, quiero tener un encuentro personal. Soy tu hijo, me redimiste, pero Señor, me lavaste, soy tu hijo, pero realmente estoy bien. Hay que tener un encuentro, que te hable Dios, busca eso, que te remezca Dios y verás que lo hará. Entonces ya ahí no vas a jugar a ninguna cosa más, vas a poner la mirada en Jesús. Por eso algunos hermanos hasta el día de hoy, pasan los años, siguen yendo al hipódromo, los clubes hípicos, y todo lo más casino ahí, siguen igual, carnales. Porque no piden eso. Entonces puede venir el peligro en la abundancia y en la escasez. Perder el temor de Dios. Los dos es un peligro, los extremos. ¿Qué es mejor? Mantenerse avivado. En la prueba da gloria a Dios. Porque la prueba terminará algún día, hermano. No siempre, dice la Biblia, vamos a ser probados. Nunca te va a dar una prueba que tú no puedas soportar, dice el Señor. Y Él miente, no miente. O no has tenido pruebas tan difíciles, todos lo hemos tenido. Y dice: Señor, yo no puedo más con esto.
Y ahí aparece el Señor. Ahora me toca a mí, Señor. ¿Cuándo? Y dice, Señor, ¿por qué nos llevas a los extremos? No le hagan reclamar así, así. Y no ha pasado, dice. ¿Por qué me llevas hasta el extremo, Señor? Que yo no me quebranto. Bueno, cuando viene el quebranto, viene la bendición. En ese frío, sin con el Señor, ya, pues, está bueno ya. No es así. Él es nuestro Dios. Entonces, hermano, la relación con Dios siempre tiene que ser de una misma manera, en la prueba y en la parte tranquilidad en todos los aspectos de nuestra vida. En las dos maneras tenemos que hacer lo correcto, como hizo Pedro. Si quieren lo busca en el libro de Gálatas, si no, no voy a leer, porque tenemos muerto tiempo. En el libro de Gálatas, libro de Gálatas, Antiguo Nuevo Testamento, perdón. En el capítulo 2, a Pedro le ocurrió algo, hermano. Nuestro hermano Pedro, en el capítulo 2, versículo 11 al 14 de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así la palabra. Arriba dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo está diciendo esto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. El versículo 14 dice, Pablo afirma, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo leo en otra versión. Manténgase ahí, hermano. Dice, lo que Pedro intentaba, dice la otra versión, Pedro intentaba obligar a los gentiles a seguir las costumbres judías. Eso hacía Pedro en estos versículos bíblicos. Lo que causó división en la iglesia y el rechazo de la gracia de Dios, la salvación. Pedro estaba enseñando un evangelio falso que ponía las tradiciones judías por encima de la salvación, ponía las tradiciones por encima de la salvación, por gracia. No importa lo que están haciendo, igual con sus viejas costumbres y hábitos, igualmente serán salvos. No cambien, así está bien, le está diciendo Pedrito, por decirlo de manera. No cambien, chiquillos. Lo que están haciendo con sus costumbres, la costumbre de judíos, o de personas, de cristianos, si tienen esas costumbres de ir a jugar al loto, a la boyagó, parafraseando, sigan haciéndolo, decía Pedrito. Está bien. Y Pablo lo miró y lo vio, se observó. Dijo, con sus viejas costumbres y hábitos igualmente serán salvos. Así, palabras simples y sencillas, diciendo Pedrito. Y siempre nos va a mandar alguien del Señor para que nos corrija. Él lo hará. Cuando estamos haciendo las cosas mal, Dios siempre se tomará su tiempo y va a decir, ve donde ese que está allá y corrígelo. Y Pedro estaba haciendo eso. No importa lo que están haciendo, hermanos judíos o gentiles, gente del mundo, también les decía lo mismo. Ustedes gentiles, circuncídense y van a ser salvos. A los gentiles, circuncídense. No es necesario que hagan la voluntad de Dios, de Jesús, su palabra. Van a ser salvos igual. No es eso, falso. Igual van a ser salvos. No cambien, ese está bien, dejen
Hagan todo lo que traigan del mundo, háganlo. Por tal motivo, Pablo lo llamó hipócrita. Fuerte. Eres un hipócrita, le dijo a Pedro. Podría ser el primer papa de la iglesia, ¿no? A Pedro. Dijo, Pablo, eres un hipócrita. Yo quiero leer en esta versión. Eso lo que dice la otra versión. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Jacobo. Pedro solía comer, así dice la Biblia, en esta versión, Pedro solía comer con los gentiles, o sea, personas sin Cristo en el corazón y también judíos. Pero cuando llegaron ellos, comenzó a retraerse y separarse de los gentiles. Oye, como vieron a Pablo y a los judíos, se salió de ahí, pues dijo, aquí viene, como si nosotros me van a pillar. Se me van a pillar, así que me hago el beso y se corrió. No podía engañar al Espíritu Santo. Y Pablo lo vio. Y se está haciendo luminoso, como que no le dijo nada. Como hay hermanos. Entonces, dice, pero cuando llegaron aquellos comenzó a retraerse y separarse de los gentiles. Encima de los gentiles. Por temor a los partidarios de la circuncisión. Porque hermano, todavía le dicen eso, hermano, toma tu pi, va bien, anda allá donde tiene que ir, pasa en la cantina, todo de toda la plata, y nada para tu Señor. Y invítame a mí. Tráeme algo. Tráeme algo, así que estáis bien, estáis salvo ya. Ya estáis salvo, así que. Pero lo que falta es que lo pida. Y Pablo lo mandó. ¿Cómo se sentiría Pedrito? Los judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, todos ellos, los judíos. Circuncídense, chiquillos gentiles del mundo, y van a ser salvos, le decían a Pedro. Y comía con ellos y todo eso. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita, como le dijo. Hoy no dice un hipócrita, hermano, escandaliza, ¿sabe qué? A la iglesia sin nada, quedan solos. Pablo agrega en el versículo 14. Dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, ¿qué es eso? Cumplir la palabra. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, o sea, como ahora, si tú que eres evangélico, cristiano, nacido de nuevo, vives como si no fueras. Algo así. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Por qué obligas a la gente a seguir haciendo lo mismo? A seguir costumbres, tradiciones que no llevan a Jesús y a su salvación. Eso hacía Pedro. Si tú que eres judío, o si tú que eres evangélico, ¿por qué haces eso? ¿No dirá la gente del mundo eso de los cristianos que son así? Y este que es evangélico, mira cómo habla. Es el primero que está guasqueado. El primero que está aquí emborrachado. Primero que se le perdió el Señor. Y los gentiles tranquilitos. Y el hermano más doblado que un churro. Esos hermanos son hipócritas. Está lleno, hermano. Y Pedrito era de eso. No estaba guasqueado, pero estaba hablando con cosas. No lo sé, porque seguramente en la comida también tomían vino. Se le había perdido el Señor. Esta situación tendrá que ver con el temor de Dios. O sea, la pregunta, ¿no? ¿Tiene que ver esta situación de Pedro con el temor de Dios? Indudablemente que sí, ¿no? Indudablemente, Pedrito no tenía temor de Dios. Por eso hacía eso. Tenía temor que lo pillaran y que se escondía de Pablo, de lo que sea, de una línea de fe. Yo recuerdo de esta hermana que no sé, así, a mí me importa eso.
Pero recuerdo que siempre contaban en la iglesia que el pastor le decía, hermana, voy a ir a visitarla a su casa tal día, porque hay un enfermo o ciertas circunstancias. Entonces las hermanas arreglaban todo peinadito, mononito, la casa lo arreglan y todo bien se le dijo que va a venir el pastor. Es mejor ir de sorpresa, por hermano. Da lo mismo si a la suerte la olla, si te va a comer. Y me lo avanzó. Pero va a ir y que arreglaban todo. Después que se fue el pastor, ya acabó. Empezó la fiesta, saquemos todo nomás lo que hay. Saquen el whisky, qué sé yo, de todo. Se fue el pastor. Pero ¿quién está mirando eso? Dios, ¿no es cierto, hermano? Es mejor que esté desordenadito, nadie va a preocuparse de eso, hermano. Sea como esté, gloria al Señor. Nada más. Si lo que tiene que estar en orden de su alma, su espíritu, ¿no? Eso tiene que estar, el alma, el espíritu delante de Dios. Recuerden que Marta se hace el paseo y el Señor decía, pero escucha la palabra, edifícate aquí. Y así, con los plumeros, por todos lados. Hay que dar el tiempo al Señor. Tiene que ver con el temor a Dios, sí que sí, hermano. ¿Por qué Pedro actuó así? Y muchos lo hacen también porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque dice Dios, es decir, Dios me está viendo. Ese es un secreto famoso, Señor. Porque como ocurrió y le dije, Dios me está viendo. Si hago un gesto antiguo, años atrás, o si digo algo, me está viendo, Señor. Y me va a tirar la oreja. Entonces, confirmando lo que yo les digo, estamos sujetos a eso, pero no lo hagas. Mi esposa me dijo, me duele todo, y se me paré. Si hubiera ido solo, no lo sé, hermano. Pero es una lucha que tenemos todos. El pastor que contaba a los hijos siempre le pasaba eso y decía, estuve a punto de levantar el dedito. Pero no lo hice por temor a Dios, porque Dios me está viendo. Donde quiera que vayas y estés, Dios estará mirándote. Dios está mirándote. Siempre. Indudablemente, hermano, que estará. Y en Proverbios 1:7, el libro de Proverbios 1. Proverbios 1:7. Eso guárdalo en tu corazón. Por eso lo quiero leer junto con ustedes, hermanos, los que están escuchando este mensaje. No te olvides, hermano que escucha, oyente. Este es el principio, dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza que Dios está dando a través de su Espíritu Santo. La desprecian y dicen, no me importa, eso desprecio, no me importa que Él me vea o me esté mirando. Lo hago igual, pero tendrás consecuencias si eres realmente un hijo de Dios. Así que no, Dios no puede ser burlado, no te burles de eso. En otra versión dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En el Salmo 50, y que en el Salmo 50, ¿no? Salmo 50, versículo 7. Salmo 50, versículo 7 dice, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Si no haces caso de Dios, testificará contra ti.
si no escuchas. Pues dice, oye, pueblo mío, y hablaré. Como nos está hablando hoy. Si no hacemos caso, Él te hablará cualquier día otro, pero de otra manera si no hacemos caso. Porque ya entendimos y mayor responsabilidad tenemos cuando rendimos. Si nos dicen no hagan eso, tendremos responsabilidad. Somos más responsables. En el Salmo 147, versículo 11, hermano. Salmo 147, versículo 11. Mire que lindo dice: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace Dios, hermanos, se alegra. Dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Si tú le temes, espera su misericordia. Vendrá. Porque Dios se complace en ese temor. Sea la prueba, sea que tengas de todo, espera. Mantén comunión con Él. En Isaías 50, si quieren buscar, hermano, por favor. Yo pongo esto porque quiero que no se nos olvide nunca a nosotros y los que escuchan. Porque es para siempre, depende de tu eternidad. El Isaías 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué consejo? Dice, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Yo, Señor, dice. Así que sí. Si Dios me pregunta, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Yo, Señor. Firme, Señor, yo. Al tiro a Él. Digan ustedes eso. Y oye la voz de su siervo. En el que se dice, peticiones y reclamos al frente, y se va eligiendo, firme mi capitán, un paso adelante. ¿No es así? Peticiones y reclamos al frente. Yo soy lo primero. Un paso adelante. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Firme, Señor. Aquí estoy. Y oye la voz de su siervo. Él va a escuchar. El que anda en tiniebla, dice, y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confiemos. Aunque andemos en el valle de sombra, de muerte, en tiniebla, en problema, delante de Dios. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Porque veamos a Lucas, hermano. Vamos al Lucas 9:54. Buscar estos textos, hermano, porque nos vamos bien edificados en la casa. Nunca va a ser olvidar esto. Lucas capítulo 9, versículo 54. ¿Qué ocurrió? Una situación. Por eso quiero leerlo. Versículo 54 dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Veamos de nuevo ese versículo para explicar, de Lucas 9:54. ¿Quiénes le preguntan a Jesús esto?
Dice, Jacobo y Juan dijeron, Señor, le preguntaron a Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué les dijo Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué sucedió, hermano? El rechazo. Ellos fueron con Jesús a predicar a un pueblo de Samaria, a una aldea de la región de Samaria. Pasaron Jesús y su discípulo. Imagínense, no pasa eso cuando le predicas a la familia o a alguien que rechazan a Jesús cuando predicas. Tú representas a Jesús. Eres un representante de Jesús, un discípulo de Jesús, y vas a hablar de Jesús. Si le pasó a Jesús, ¿cuánto más a ti te puede pasar? Jesús fue a predicar a una aldea de Samaria con Juan y Jacobo. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron. Dijeron, no queremos saber nada de ti, Jesús. ¿Te ha pasado eso? No me hables de Jesús. Te van a decir. Dijeron ellos, esta aldea Samaria, no queremos nada contigo, Jesús, ni con discípulos, ni con tu apóstol, nada de ti. ¿Y usted cree que el Señor se enojó? Entonces los discípulos, bien en espíritu, bien espirituales, se acordaron de lo que pasó con Elías que leímos. Entonces le dicen esto Jacobo y Juan, Señor, ¿qué te parece si tú, como no rechazaron este pueblo, envías un fueguito y lo matamos? ¿Sí? Es simple. Digo, ¿qué te parece, Señor Jesús? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque no quisieron recibirlo. Nos perdimos la cazuela, estar con ellos, un buen desayuno, una once. Nos vamos vacíos. Porque algunos van así para predicar por las palmas. Si no le dan comida, no van a predicar. Como decía la hermana, decía, si no hay ofrenda de amor, entonces no voy. No voy a ir porque voy a ir allí, voy a cobrar, si me pagan tantos dólares voy, si no, no voy. Vender el evangelio. ¿Habrá temor de Dios de esas personas, hermano? No hay, yo lo viví. Viví eso, hermano. Viví y acompañé y me enfermé, le contaba, hermano, acompañando un hombre que vino a ser supuestamente un hombre temeroso de Dios. Nunca fue así que quería enfermarme por su manera de cobrar y ponía y me mandaba a mí, pues vulgarmente por tabla, para que yo coordinara y yo hiciera eso de pedir. Y yo estaba mintiendo, decía, Señor, yo no puedo hacer esto. Este hombre viene a vender el evangelio, la palabra, me siento mal. Más encima yo le decía, oremos, pastor, me decía, ora tú y ora despacio, después voy yo. Estoy aprobado porque no me bendijeron en esa iglesia. Tú hiciste mal, no pediste bien. Dice, Señor, ¿cómo me estás pidiendo para este carnal? Pues bien, entonces eso hicieron ellos. ¿Quién les dijo? El Señor. Volviéndose, y les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No sabían que no tenían el espíritu de quién, de Jesús. No tenían temor a Dios. Pero sí se acordaron de la palabra de Elías. Habían leído el Nuevo Testamento, porque ellos estudiaban el Antiguo Testamento. Elías hizo eso, dijo, como rechazaron estos profetas Baal, endemoniados, el Señor puede matarlos también. Dios le dio otra oportunidad a Jesús. Por eso les dijo así, no sabéis de qué espíritu soy tú, ustedes son de Cristo. No pueden pedir eso. Porque el Hijo del Hombre, dice Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea a predicar.
Eso se narra aquí, hermano. Piden a Jesús que descienda fuego al cielo para destruirlo y Jesús lo reprende. No era otra situación, hermano. Todo es distinto. Por eso es mejor preguntarle a Dios, porque los hermanos se toman de una palabra como lo hicieron estos discípulos, hermanos, no entendían bien todavía caminando con Jesús. Como algunos hombres se toman de algunos textos bíblicos, los sacan de contexto, como siempre he dicho, para tomar 3 esposas. Es bíblico, pues dicen. Es bíblico. Salomón lo dice. Se creen como Salomón. Me da pena, uno está con una. Le hacemos empeño para contar. Hay que tener paciencia. Ambos. Voy a hacer entrevista. Voy a ir orando por ti. Soy una buena compañía de gloria, 44 años. Te voy a contar mi experiencia. Me dijo, Vita, no lo digas, pero ya estoy. No lo digas. Bien, hermano. Entonces, debemos ser Santiago aconseja frente a la debilidad como la que tuvo Elías y la nuestra, hacer lo siguiente, hermano. No aconseja el apóstol Santiago. En el libro de los Hechos, hermano, compañero, abre el libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Nos aconseja el Señor, dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más de adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron a través de la oración. Hay que orar, ese es el consejo para nosotros, dice, versículo 25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Al orar, espiritualmente hablando, se cortan las cadenas de esclavitud del pecado, hermano. A través de la oración, por eso es bueno orar. Venir a orar. Porque a través de la oración, como hizo Pablo y Silas, se rompen las cadenas de los que están esclavos de vicios, de pecado, de todo eso. La oración rompe el yugo, hermano. Ese es el consejo. Dice, voy a leer nuevamente, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himno a Dios, los presos, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y cadenas, y las cadenas de todos se soltaron. Debemos ser, ¿qué? Ganadores de alma. Es eso. Ganadores de almas. En el libro, ese último texto que quiero que lo leamos juntos, en el 1 de Juan 5:16, hermanos. Primera de Juan. Sí, hermano, 5:16. Sí, primera de Juan. Búsquelo, hermano. Al final,
¿Sí? El Padre mío, ya. Sí, eso. ¿Lo contrario? Sí, Primera Juan 5, 10, 3. Eso es. Bueno. Bien. Dice la Escritura, es importante esto, hermano, un consejo de parte de Dios. Dice, si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por la cual yo no digo que se pida. Debemos ganar almas en el temor de Dios. Dijo alguien por ahí, hermanos, para terminar, dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y comienza por respetar la majestad de Dios. Demostrando amor a Dios al seguir sus mandamientos, no por obligación, sino porque queremos vivir una vida verdaderamente espiritual. Y de esta sabiduría y temor a Dios, si la aplicamos, lo hacemos, tendremos una mayor probabilidad, ciertamente, de una vida feliz y exitosa. Sin lugar a duda, hermano. De verdad que sí, hermano. Tendremos, si aplicamos el temor. Los que han perdido el temor a Dios, ustedes han visto lo que sucedió. ¿Qué le sucedió a Pedro? ¿Qué le sucede a la iglesia hoy día? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Por qué hacen esas cosas y todo lo que hemos hablado? Porque han perdido el temor a Dios. Y no en vano, hermano. Es lo que yo estoy diciendo. Es algo espiritual. Por eso Dios nos confirma cuando, decía mi esposa la mañana, conversando, mira, sé que esto es de Dios. Ella está testigo, decía, mira, esto es de Dios, lo que Dios puso en mi corazón hoy. Y debo decirlo. Hay hermanos que se convierten radicalmente a ti y empiezan a caminar con Dios. Y ella me dijo, pero otros no, van madurando en el camino. Y uno va aprendiendo que los hermanos no han madurado todavía, por eso todavía actúan como Pedro. Y uno tiene que tener paciencia y orar por aquel hermano para que no se les pierda el temor de Dios. Y orando, a veces cuando había circunstancias difíciles en la familia, uno por eso decía, uno tiene que vivir, decía mi esposa. Cuando uno vive el Evangelio, lo puede expresar y decir, ¿quién va a predicar si no ha vivido el Evangelio? Mentiría nomás, inventaría cosas. Yo no puedo inventar. Y uno nota, si no está la unción y la gracia, que está mintiendo, porque tienen discernimiento en la iglesia. Y este es un chanta. Pues, y decía, Señor, porque a veces uno apresura en juzgar o apurar al hermano que está en situación difícil o actúa muy carnalmente. Entonces le cuesta entender. Algunos hermanos, por misericordia, como el que habla a la gloria de Dios, me convertí radicalmente. Y gloria a Dios por ello, radicalmente. Pero fui entendiendo que después uno empieza a mirar a los demás y en el caminar Dios no es así. Está como Juan y Jacobo pidiéndome fuego. Pidiéndome fuego. Dice, no, tienes que tener amor y pasión por las almas. Porque tienes que tener mi espíritu. Y aún no va entendiendo. Entonces, dije, Señor, pero ¿cómo es eso? Muéstrame. ¿Por qué les cuesta tantos años en el Evangelio? Y todavía no entienden. Entonces Dios mostraba mi vida en una cocina, en una persona especial. Mira, me dijo,
Entonces entendí que ella lo único que hacía al cocinar, tenía un trozo de carne viva, un filete, y lo cortaba y lo cortaba. Y yo decía, mira eso, todavía es carnal. Todavía está en la carne. Falta todavía. Entonces decía, Señor, entiendo ahora. Es como Pedro, como Jacobo y Juan. Está en la Biblia, hermano. Dice, Señor, córtalo, tírale. Ahora, entonces no lo quisieron recibir. Te va a pasar, hermano, no quieres recibir a Jesús, te van a echar. No me hables de Jesús. Aún, hermanos tuyos. Personas que cuesta madurar. Yo le decía a mi esposa en la mañana, en realidad, yo cometí un error. Me convertí radicalmente solo por misericordia, porque Dios habló a mi vida, en mi casa, a mi corazón, y mi cambio fue radical. Inmediatamente. No soy un apóstol, ni mucho menos, pero sí entendí que debía seguir a Cristo, y empezó el temor a mi vida. Al otro día ya buscaba una iglesia evangélica. Y me enfrenté a la familia, a la esposa y todo. Y me dijeron, qué difícil lo que viene. No importa. Si amas a Dios y quieres ser radical, enfrenta lo que viene, pero le das al tiempo. Echa tu pan sobre las aguas, a su tiempo recogerás. Y así ha sido, hermano. Lo hará, te pasará. Y es lo más glorioso lo que tú puedes ver. El mejor legado que tú puedes dejar a la familia, a los hijos, a la familia, al nieto, es la palabra de Dios. No hay otro, hermano. De verdad que sí, no hay otro. Porque en el momento cuando tengan momentos difíciles, ellos clamarán igual como hiciste tú a Jesús. Donde quiera que estén, mi mamá, mi papá, mi abuelo me dijo esto: Señor, tú eres el Dios de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, que me dijo que hiciera esto. Entonces yo quiero hablar contigo. Tengo aflicción, tengo miedo, esto me pasa. Porque no siempre vas a estar al lado de ellos. No siempre. Porque se van a la vida. Se irán de tu casa y quedarás solo. Entonces lo mejor que pude haber hecho es eso. Nada más eso es lo mejor, hermano. De verdad que sí. El principio de la sabiduría para tus nietos, para tus hijos, es decirle que amen a Dios. No hay otro camino. Amén, hermano. Amén. Póngase, hermano, vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Padre amado, cierra sus ojos, hermano, vamos a orar. Como el Señor nos ha demandado. Oramos, Padre mío, por todas las iglesias, las familias que están, Señor, pasando por momentos de dudas, de incertidumbre, de malas consejerías en las iglesias, consejos del mundo, como le ocurrió, Señor, a nuestros hermanos que todavía no entendían el mensaje del Espíritu Santo, y aún caminando con Jesús, Dios los hizo pasar por esas circunstancias para que entendieran que debían madurar, que el propósito es salvar las almas, ganadores de almas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. También les pasó. No somos la excepción, Señor Jehová. Necesitamos, Señor, entender cada día. Gracias por tu palabra, porque aprendemos a madurar cada día más. Ayúdanos por misericordia. Danos fortaleza y fuerza, como lo hiciste con Elías, Señor.
de tener siempre el temor a ti, porque ahí está la bendición y la añadidura. Donde quiera que vayamos y tú nos lleves y estemos durante el diario vivir, que estemos a cuentas contigo y sabiendo que tú estás mirando lo que estamos haciendo, pensando o lo que vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, a no equivocarnos, a hacer las cosas correctas, a dar un buen testimonio de vida, para que no nos ocurra como lo pasó a Pedro con su hermano Pablo, que le trató de hipócritas, y hoy hay muchos hipócritas también, Señor. Que escuchen ellos tu palabra y entiendan que ese no es el camino. Tú tienes un solo camino: Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu palabra y tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia.